Muy buenas devs y bienvenidos a mi canal. Yo soy Albert y soy ingeniero de software. Hace un año ya más o menos que comenzamos este canal de YouTube, pues con el objetivo principal de ir compartiendo con todos vosotros aquel conocimiento que iba adquiriendo en mi día a día y así que todos juntos pues fuéramos creciendo y llegando al siguiente nivel. En este vídeo vamos a centrarnos en el principio de responsabilidad única de Solid y ver cómo podemos aplicarlo en una arquitectura hexagonal tanto en los casos de uso como luego, por ejemplo, también vamos a ver en los controladores HTTP. Así que nada, ¿estáis preparados? Pues venga, vamos a comenzar. Para ver este ejemplo ilustrativo me he creado una pequeña aplicación, la cual pues me permite, por ejemplo, crear usuarios a través de un endpoint que tengo definido. Como vemos, si nos venimos aquí a la aplicación, aquí tendría una aplicación con Express, la cual tendría una ruta, la de users, y tendría aquí el user router. Si nos vamos dentro, vamos a ver que tenemos un put donde nos estarían pasando el identificador del usuario y el body de dicho usuario, donde podríamos ver que luego tendríamos, por ejemplo, tanto el ID como el nombre. Bueno, en el body solamente tendríamos el nombre. Si estáis curiosos de por qué estamos utilizando también un put en lugar de un post para crear usuarios, bueno, dejármelo también saber en los comentarios si estáis curiosos y lo podemos ver en siguientes vídeos de por qué yo, por ejemplo, prefiero hacerlo de esta manera, ya que igual os va a sorprender un poquito y no estáis habituados a ver todo esto. Pero bueno, esto ya es más tema para otro vídeo. Vamos a centrarnos en lo que nos importa ahora. Como vemos, aquí tendríamos el caso de uso, que sería el user creator, el cual aceptaría los argumentos del ID y del nombre. Si nos vamos aquí ya al caso de uso de la aplicación, al user creator, vamos a ver que lo que estaríamos haciendo es creándonos una instancia del usuario a través de dichas propiedades y la estaríamos guardando justamente aquí en base de datos. Luego, por ejemplo, lo que también podríamos hacer es crearnos un evento de dominio de user created y publicarlo a un bus para que así otras aplicaciones también puedan escuchar este evento de que el usuario se ha creado y que puedan hacer pues lo que quieran también pues con los usuarios y lo que ellos quieran. Como estamos viendo aquí, este caso de uso lo único que tiene es un único método, el método run, ya que un caso de uso pues tenemos muy asumidos, ¿no? de que un caso de uso solamente debería de hacer una cosa. En el caso de que un caso de uso pues tenga más cosas, oye, igual esta es demasiada responsabilidad y si yo solamente estoy interesado en saber cómo se crean usuarios, ¿por qué debería de estar viendo información de cómo obtener usuarios o de cómo actualizar usuarios o borrarlos, ¿no? Si tuviéramos aquí, por ejemplo, en lugar del user creator, el user service, pues aquí sí que sería más propenso, ¿no? A ponerle, pues este sería un create, pues aquí yo ahora tendría un find o aquí, por ejemplo, pues tendríamos el método de delete. Y aquí, oye, pues sería un poco más caos encontrar pues lo que nosotros estamos interesados. Voy a devolverlo esto para atrás. Y también, por ejemplo, si nos vamos ahora aquí a la carpeta de test, pues lo más probable es que también tengamos distintos ficheros, ¿no? Un fichero que esté testeando la creación de usuarios, otro fichero que esté testeando, por ejemplo, el tema de encontrar usuarios, de borrarlos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué haríamos si nosotros queremos añadir una nueva lógica, por ejemplo, la lógica de encontrar un usuario. Venga, pues lo que haríamos sería, por ejemplo, venirnos aquí, nos crearíamos una nueva carpeta que sería, por ejemplo, el user finder, ¿por qué no? User finder, y nos pondríamos aquí un nuevo fichero denominado, por ejemplo, user finder. No me voy a complicar mucho. Entonces lo que voy a hacer es un export class, le voy a llamar user finder, que va a tener un método asíncrono donde vamos a estar devolviendo aquí un listado de usuarios pues que voy a tener hardcodeados, ya que pues no me quiero estar complicando, ya que ahora mismo pues esto no sería muy importante. Aquí vamos a estar devolviendo este listado de usuarios para que así los otros pues lo puedan estar utilizando. Y esto lo tendríamos que encapsular dentro de un promise, ya que sería un método asíncrono. En el caso de querer pues estar utilizando esto, nos vendríamos a este user controller, le pondríamos aquí el nuevo caso de uso, private read only, habíamos dicho que se llamaba el user finder, este de aquí, y nos lo traemos. Y aquí lo que haríamos, y de la misma manera que tenemos este create user, pues tendríamos aquí otro que sería, por ejemplo,
find all users o find all para simplificar. Venga, esto lo quitaríamos. Aquí nos traeríamos, por ejemplo, los usuarios, users, que es igual al this.userfinder.run y lo ponemos aquí la wait para así obtener el resultado, y aquí ya podríamos pues estar devolviendo pues este listado de usuarios que se nos han pedido. De manera que con esto ahora podríamos ya irnos justamente a esta ruta y podríamos poner, por ejemplo, aquí un get, donde tendríamos aquí el get de los usuarios en lugar del create user, pues tendríamos, por ejemplo, el find all. Y simplemente con esto, pues ya tendríamos un método, un nuevo HTTP, pues para poder estar encontrando todos los usuarios que están disponibles. Luego, como no, pues tendríamos que irnos aquí al fichero de test y nos crearíamos uno nuevo del find user. Tendremos que hacerlo, pues así, ¿no? Por ejemplo, find all user.test. Bueno, y aquí haríamos toda la lógica que nosotros quisiéramos, ¿no? Voy a borrarlo por ahora, ya que no me interesa estar implementándolo. Como estamos viendo, pues cada caso de uso, ¿no? El create user tendría solamente la lógica de cómo se crean usuarios. El caso de uso del user finder, pues solamente tendría la lógica de cómo podemos encontrar estos usuarios. Ya que son casos de uso distintos, pues irían en clases distintas. Tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Y lo mismo pasaría con los test, ¿no? Justamente este de aquí. Pero no sé si os habéis fijado de una cosa, que igual se os ha pasado por alto, y es que, vale, hemos creado un nuevo caso de uso, ¿no? El user finder, que está totalmente fuera del user creator, ya que no tiene sentido, ¿no? Son acciones distintas. Sin embargo, si nos venimos aquí al user controller, lo que hemos hecho es poner un nuevo método. Vamos a dibujar todo esto y ver cómo luciría así si tuviéramos distintas cajas, ya que creo que esto se va a ilustrar mucho mejor. Tenemos aquí por un lado, imaginémonos que tenemos el test, ¿vale? Del user creator test, por ejemplo, ¿vale? Y luego tendríamos aquí otro que es el test del user finder. Aquí lo que estamos teniendo es que tendremos aquí apuntando a un user controller, justamente este de aquí. Vamos a hacerlo esto un poquito más grande y aquí ya lo que estaríamos haciendo es que estaríamos llamando al caso de uso del user creator y al caso de uso del user finder, justamente este de aquí. De manera que si ponemos esto con flechitas, este estaría llamando aquí, este estaría llamando aquí y este ya estaría llamando de nuevo aquí y este de nuevo aquí. Como veis, todas estas clases, ¿no? Estos tests al final estarían apuntando al user controller y el user controller ya está haciendo de multiplexador a los distintos casos de uso. Como vemos, si cada vez que nosotros vamos a ir poniendo más y más casos de uso y nuestra aplicación va creciendo, pues si este módulo de controller, ¿no? del usuario, pues iría creciendo más y al final pues no sería muy manejable. Entonces, mi propuesta es la siguiente para todos vosotros y quiero que pensemos al respecto. ¿Tiene esto sentido? ¿Tiene sentido tener un user controller donde pongamos ahí toda la lógica de controladores de los usuarios? ¿O tiene más sentido que de la misma manera que tenemos test distintos para los casos de uso, tenemos clases distintas para los casos de uso, cada una con su responsabilidad, que tengamos distintas clases, una por cada controller? Tendríamos que tener, por ejemplo, si borrásemos estas flechas, pues tendríamos lo siguiente. Tendríamos que tener aquí por un lado, imaginémonos el user put controller y luego podríamos tener, por ejemplo, el user get controller. De manera que esto ya no se conocerían entre sí. Cada uno sería independiente, ¿no? Este apuntaría aquí y este apuntaría aquí. Ya no estaríamos teniendo esta clase que antes estaba en el medio y que conocía un poco de todo. ¿Qué es lo bueno, por ejemplo, que yo veo de tener esta solución? Bueno, pues que si estoy trabajando con el user put controller, ¿no? Con la lógica de que crea usuarios, pues solamente, si me voy a controller, solamente veo esa lógica si me voy a esta clase. No estaría viendo lógica de cómo obtener usuarios o de cómo ejecutar distintos casos de uso, de manera que mi carga cognitiva pues se centraría simplemente en la lógica de creación de usuarios, si estoy trabajando aquí, o en la lógica de obtener usuarios. Venga, ¿qué os ha parecido? Vamos a reflejar todo esto
en el código. Así que nada, venga, vamos a abrirnos en un momento aquí de nuevo ya nuestro editor de código y vamos a ver esto cómo luciría. Aquí en lugar de tener el user controller, vamos a quitar esto de aquí. Lo que tendríamos es lo siguiente. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a quitarle que en lugar del user controller sea, por ejemplo, el user put controller, para que así quede claro cuál es la acción HTTP con la que vamos a estar trabajando. De manera que aquí en lugar de create user, pues va a ser run, ya que un controller solamente va a tener un único método. Entonces puede ser el método de run. Aquí ya, si nos venimos aquí a las dependencias, pues veríamos que aquí tendríamos luego que cambiar el nombre, sería userPutController y ya estaría. De manera que, ¿cómo queda ahora? Pues ahora queda que si nosotros queremos añadir, por ejemplo, nuevos casos de uso, por ejemplo este user finder, pues no nos tendríamos que venir a este userPutController, sino que lo que tendríamos que hacer es duplicarnos el userPutController y denominarle, por ejemplo, userGetController. De manera que aquí lo que tendríamos es el user finder que nos habíamos creado antes, user finder, y aquí pues ya estaríamos llamando a este finder que tendríamos justamente aquí, ¿no? Vamos a poner la lógica como teníamos antes, const users es igual al user finder, y aquí ya pues estaríamos devolviendo estos usuarios. Vamos a cambiarle también aquí el método, el nombre de la clase sería el userGetController, de manera que nosotros aquí, a ver, esto sería con una S que me faltaba, de manera que si nos vamos aquí al fichero de dependencias, pues nos tendríamos que crear, eso sí, una nueva instancia de este userGetController y le pasaríamos aquí el userFinder que nos podríamos crear justamente aquí arriba, igual que teníamos aquí pues bueno, nos crearíamos justamente este user finder, de manera que nosotros ahora ya podríamos estar utilizando este user get controller justamente aquí en la ruta. Tendríamos aquí este de aquí, haríamos el bind consigo mismo y lo mismo aquí. Me ha faltado aquí ponerle que sea el método run y ya lo tendríamos. Ahora sí que tenemos un único controller por caso de uso, un único controller que tenga una única responsabilidad. Si quiero saber, por ejemplo, todo lo relacionado a la lógica de creación de usuarios, pues yo ya sé que es un put, me podría ir a este user put controller. Si nos venimos aquí, solamente tenemos lógica de cómo extraer la información del HTTP para crear un usuario, llevamos al caso de uso y devolvemos la información de que el usuario ha sido creado de manera exitosa con el 201 y llamamos al caso de uso, y lo mismo pasaría luego con el userGetController. Solamente aquí tendríamos un único método que sabría pues cómo trabajar con la información HTTP para luego devolver esa información de los usuarios que hemos encontrado. Sé que puede ser un poco raro así a primera vista, ya que estamos pues muy habituados a ver que ese típico, ¿no? El user controller que tiene todos los métodos con los que nosotros podemos estar interactuando. Vale, que sí, que luego tenemos los distintos casos de uso y cada caso de uso pues es independiente, pero el user controller no lo es y esto al final puede crecer, crecer y crecer y volverse algo súper grande y muy difícil de manejar. Así que me gustaría que le dieseis una vuelta a todo esto para ver si tiene sentido que tengamos controles por todos los casos de uso, como acabamos de ver. Bueno, darle una pensada y dejarme saber en los comentarios qué pensáis al respecto. Así que nada, ya con esto me voy a despedir. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.